Bienvenidos a ThinkCoin. Hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Fernández, presidente del clúster TI de Chiapas, un buen amigo. Carlos, buenas tardes. Bueno, la invitación. Oye, platícanos un poco. ¿Quién es Carlos, el presidente del clúster TI de Chiapas? Bueno, pues yo soy de escuela, soy licenciado en sistemas computacionales administrativos, egresado del TEC Monterrey Campus Morelos, ya San. Siempre me he estado metido en la tecnología de cuando ya la carrera, incursionado en digitalización de varias empresas en el estado. Yo me dediqué mucho a la parte de las artes gráficas, porque fui el primer distribuidor autorizado de Apple en el estado. Entonces, por eso Apple antes era muy enfocada en las artes gráficas, y en ese tiempo pues estaba haciendo la colaboración digital de los periódicos, de los medios de comunicación. Entonces, pues me encargué de digitalizar casi la mayoría o a todos los periódicos normalizados. En los tiempos cuando si no tenías Apple, no eras diseñador gráfico. Así es. Bueno, creo que era muy enfocada, diseño gráfico, los procesos eran pesados en ese tiempo, las imágenes o un periódico armario en unas horas para que la querían día siguiente, pues que tenía que hacer con equipos que tuvieran poder para procesar, y en ese tiempo Apple era el líder y en todos los softwares también para el diseño editorial. Fíjate que esos tiempos fueron tiempos de mucho cambio tecnológico y ahorita siendo que de nuevo estamos viviendo tiempos de cambios tecnológicos, pero aún más marcados con el tema de la IA, el Internet de las cosas, la ciencia de datos ya popularizándose para tomar decisiones estratégicas con datos en la mano y ya no corazonadas. ¿Te recuerda, te trae similaridades estos dos periodos? Lo que pasa es que usted que va rápido. Yo me acuerdo cuando empezamos a digitalizar los periódicos, hacer el proceso de cambiar, que no era el linoquito, que tenían que hacerlo todo manual, hacer en la computadora. Eso era un proceso, todavía se tardaba tiempo, ¿no? Y las tecnologías salían duraban algunos años, y actualmente ya son meses. Entonces, también recuerdo que estaba en la universidad, en la escuela, cuando empezaban los inicios de Internet, con la red que tenía que tener sus propias universidades, y de ahí que ya teniendo de empresa, pues empezábamos con el Internet, pero eran pasos agigantados en esa época, pero todavía con la inteligencia artificial y toda la tecnología que está desarrollando, y la tecnología va demasiado rápido. ¿No crees que es muy difícil ya seguirle el paso a la tecnología ya no estando tan joven? Sí y no, porque digamos, sí, porque no creo que ni un joven le pueda hacer el paso a la tecnología, porque es de especializado. Se ha hecho tan amplio el espectro de la tecnología que no puedo ser experto en todo. Tienes que especializarte. Entonces, en el caso de nosotros, ya estamos un poquito de manera, pero que también hemos vivido todos los cambios, que no podemos aplicar cosas que en su momento sucedieron, que los otros no la han vivido toda duda. Entonces, los cambios, yo hoy veía alguien programado, como él hizo Amazon. Entonces, nosotros también nos toca a nosotros de que tener, no, vale, esto pasó a tu tiempo, a usted en esas cosas se puede hacer eso. Y los jóvenes, pues no piden esa experiencia. Yo creo que la edad puede ser una clave muy estratégica en los cambios tecnológicos, siempre y cuando mantengas esa flexibilidad interna que muchas personas deciden dejar de tener con el paso de los años. ¿Por qué? Porque ya has visto cómo funcionan los ciclos tecnológicos y siento que ya a cierta edad es más fácil ver ciertas oportunidades. A mí me pasó, por ejemplo, el inicio de todo lo que es la explosión de social media y veo muchos trends que se están repitiendo y digo, creo que si no tuviera la edad que tengo, no pudiera darme cuenta yo tan fácilmente de estos patrones. Y digo, tú ya que traes tres, esta es tu tercera
Ahora sí que tu tercer jalón de cambios tecnológicos ya has de tener una visión bastante estratégica de para dónde van. Quizás en las cosas pequeñas a mí también me cuesta, pero en el macro es mucho más fácil prever estos cambios. No, y aparte, como he comentado en algunas prácticas, con la inteligencia artificial es la única tecnología que no tienes que ser especialista tecnológico para poderla desarrollar, porque el lenguaje es un lenguaje natural. Entonces, si más sabes expresarte y más sabes lo que quieres, puedes escribir las cosas mejor. Entonces, yo también les digo que he dado algunos cursos que la gente me dice, no, si ya no estoy llegando para que no, al contrario, tú la vas a aprovechar más que a lo mejor los ojos, porque tú ya sabes pedir las cosas y qué puede suceder cuando pides tales cosas. Entonces, ese pensamiento crítico lo tenemos más desarrollado, y sí, ¿verdad? Y como no es que tenga yo que programar para pedir las cosas y esperar un resultado, entonces es para la gente decía que está hecho el estudio de 40 años en adelante, puede sacarle mayor provecho a la inteligencia artificial. En el inicio, claro, no una implementación a lo mejor o un desarrollo, ¿no? Pero sí en el inicio. Claro, de hecho, caso curioso, ¿te acuerdas que platicábamos del estudio que hicimos en la consultoría? El que te pasé que hicimos un sample de 270 y tantos, y quienes más interesados están en la IA son, me sorprendió mucho porque yo pensé cuando tiré el poll de, ¿sabes qué? Pues van a ser los empresarios más jóvenes, los de 22, 25, 28, los más interesados en la IA o los que más lo usan, pero no, es la gente mayor de 30 años. Obviamente sí empieza a topar a los 55 como que empieza a declinar, pero quienes están sacándole provecho a los modelos de lenguaje como usuario es la gente que ya tiene experiencia y eso es un patrón muy interesante, a lo cual va mi siguiente pregunta. El empresariado chiapaneco es normalmente un empresariado muy tradicional, es por definición, por tradición, un empresariado tradicional muy resiliente, extremadamente resiliente, pero muy tradicional. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial, al ser accesible como usuario para las personas que ya tienen, que no somos jóvenes, puede beneficiar o perjudicar? A ver, yo no he comunicado. Yo creo que la única vez en la historia que Chiapas está a nivel de cualquier del Estado de la República, a cualquier parte del mundo de Latinoamérica, porque entendía que está en muy nueva. Entonces, todos estamos empezando igual. No cuando decís si ya tiene 20 años utilizando la inteligencia artificial, no. Bueno, la experiencia tiene muchos años que se desarrolló, pero digamos que explotó hace apenas 3 años, ¿no? Entonces, tenemos igual que muchos estados de la República, porque países de Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay la oportunidad de Chiapas de empezar a sumarse a la inteligencia artificial. Y los negocios, digamos que la mayoría de los negocios que hay en Chiapas son comerciales, son muy comercio, tienen una gran oportunidad de empezar a utilizar, implementar inteligencia artificial, porque es muy sencillo y muy bajo costo. Lo que antes era tener un equipo de ingenieros o una supercomputadora para estar conectando, ahorita una persona con una computadora puede hacer lo mismo que se hacía hace 20 años, un gran emporio de empresas de punto. Entonces es muy fácil ahorita poder implementarla y estar a la vanguardia de cualquier empresa milenaria. Solo es de que la gente quiere. ¿Tú crees que la iniciativa privada en Chiapas está lista para invertir en proyectos tecnológicos? Sí, sí. Bueno, sí, pero viendo los índices de desarrollo digital, Chiapas, el comercio, digamos, el sector empresarial es el que va un poquito más alto por entre todos los demás de índice de desarrollo digital. Te digo por qué, porque son tres pilares, que otro es la parte gubernamental y la parte de innovación que tienen las empresas, sí está un poquito más alto. Las empresas, digamos que sí se han ayudado a la tecnología, al comercio electrónico y a la interacción
de tecnología. Sí, ya están preparadas las empresas y si quieren de la tecnología. Oye, como clúster, el grupo empresarial tecnológico, ¿qué tipos de empresas son miembros del clúster? Mira, tenemos de todo tipo de rubros en tecnología. Tenemos empresas de inteligencia artificial que se en diferentes áreas. Tenemos empresas en conectividad, en ciberseguridad, en desarrollo de software, en comercialización de software, en el Internet de las cosas, en automatización, en aplicaciones web, aplicaciones móviles. También tenemos empresas de desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces tenemos casi todos los rubros en lo que es el tecnología y más que todo las tecnologías emergentes que están en virtual. Y aquí tenemos de todo tipo de empresas y especialistas. Y te voy a decir lo curioso. La mayoría de las empresas que están metidas en grandes oleadas tienen más que hacer. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Hay muchas, tenemos un miembro del closet que trabaja con más empresas, uno también iba a la cara, otra que es especialista en colectividad, que empresas en Campeche, en Yucatán. Entonces, sí tenemos muy buenas empresas a nivel de... ¿Cuántas empresas componen el clúster hoy en día? Hasta el día de ayer, 17, porque acaba de entrar una empresa nueva y el ve que entrar dos empresas nuevas también al clúster. Porque digamos que el clúster tiene, realmente es que todo se inició en el 2002, de unas iniciativas de inversión de clúster, después a nivel federal, llegó muy abajo la parte de clúster, volvieron a revertir la actitud de los clústeres y nos empezamos en el 2023 en clúster y ya han resultado un número significativo de empresas y más empresas afiliadas. Ahí que es ahorita para mí que se trabaja en mi software. Sí, de hecho, dentro de los miembros del clúster, digo, yo soy miembro del clúster, me ha tocado platicar con gente que hace cosas que yo no sabía que había en Chiapas y es muy interesante este networking que puedes lograr. A lo cual va otra pregunta. ¿Cómo crees que potencia la sinergia del trabajo el hecho de estar agrupados en una misma instalación como es el Hoptech? Bueno, esto es hacer y desarrollar los ecosistemas. En todas las partes del mundo, los ecosistemas, digamos, uno de los que se hizo orgánico de Silicon Valley, ya tenían 2 años, pues que como hizo el ecosistema, bajo la triple hélice, que es el gobierno, la academia y la industria. Entonces, aquí es lo que estamos conformando. Nosotros como clúster empezamos convenios con las universidades, nosotros tenemos chicos aquí con sus experiencias, con sus prácticas profesionales, y tenemos convenios con gobierno. Entonces, la necesidad que tiene el gobierno, nosotros las debemos atender, o también participamos en políticas públicas para desarrollar la industria de la tecnología. Y luego con la academia, pues nosotros le decimos qué es lo que está necesitando la industria, bueno, de la academia. Entonces, cómo él le preparaba a los jóvenes a las necesidades siempre tener. Entonces, y nosotros también, pues, generamos el asunto del empleo, que metamos en Bolestor y generamos desarrollo. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto la prespa histórica. También está la PNKL, que es el medio ambiente que para empezar a desarrollar sus prácticas invernadero, agrotech, exactamente, y la sociedad organizada, que también es pues, parte de esta posición. Ahora, tocaste 3 temas muy interesantes. 1, el 2, la sociedad y 3, digo, el medio ambiente va por default, pero estos 3 elementos, ¿cómo crees y cuál crees que será el más beneficiado si la tecnología se empieza a implementar de manera correcta en Chiapas? Bueno, es que los 3 serían beneficiados. Y te digo por qué. Con el Iberdrola tiene funcionando mucho tiempo en algunos otros países de otros estados de la República. Entonces, lo han usado y ese es
Esa es la ventaja de este ecosistema y de trabajar en la triple X. Porque si uno crece, cada si dos crece, caen al otro. Y si uno crece, caen mejor que los dos. Entonces, porque así va a ser. Si nosotros como industria necesita más mano de obra y necesita más empleos la academia tiene que ir generando más chavos que trabajan en las empresas. El gobierno pues, va a tener más atracción de inversión, van a venir más empresas, va a generar más impuestos, o sea, todos ganamos. Y tenemos unas políticas públicas muy guiadas por el gobierno, ya nos va a ir bastante bien, porque nos van a ayudar. ¿Sí? O sea, todos ganamos. No creo que haya algún sector que crezca más a en corto plazo, sí, pero a largo plazo todos tenemos que. Ahora, como presidente del clúster, ¿qué dificultades te enfrentas en el día a día que afectan el desarrollo tecnológico? Bueno, número uno, creo yo que es la parte cultural de la asociatividad. O sea, el chapaneco es mucho de trabajar solo, no trabajar en grupo. Y aquí el clúster es colaborativo. Y entonces, nos ha tocado contar. Entonces, son competencias. Pero digo, no son como competencia, véanse como una unión de que todos son un producto mucho más grande, a una necesidad que un dependiente no lo está haciendo. Entonces, yo creo que una parte es cultural, ya estamos rompiendo el tema. La otra parte es la parte de infraestructura. Si no tenemos la infraestructura tecnológica de conectividad, de sus computadoras, pues difícilmente vamos a andar. O hemos hecho un recorrido aquí y quisimos atraer empresas que traigan local y ese cara no tiene ningún profitando. El sur no es un ecosistema, no vamos. Entonces, yo creo que ese es el importante. Yo he estado leyendo una parte de esto. O sea, él estaba en Miami y llegó a Washington, a Seattle. ¿Por qué? Porque ahí estaba el ecosistema tecnológico que hay economía para usarla. Entonces, si nosotros tuviéramos un ecosistema aquí más desarrollado, muchas empresas con base tecnológica vendrían aquí. Creo que sí tenemos acceso a un recurso que en muchos lugares no tienen acceso, que es generación eléctrica. Y el potencial generador que puede tener Chiapas con corriente eléctrica sustentable. Y eso creo que ya tenemos la mitad de la pelea ganada. No, y el agua. Tenemos el agua. Lo que no tenemos es conectividad. ¿Cómo crees que pudiera mejorarse la conectividad en Chiapas? Bueno, número uno, nosotros como cluster ya explicamos proponiendo que vean el primero salina de Haití, ¿no? En los últimos 24 años no había un diagnóstico y una cambio que piensen qué necesita que haga para. Entonces, nosotros necesitamos saber qué tenemos o qué no tenemos y a dónde tenemos de baja. Entonces, hacer el análisis de lo que se necesita y el diagnóstico de qué ya pueden tomar decisiones. Yo creo que es lo primero. Segundo, voluntad política. Tenemos una voluntad política, Claro. y la otra es ponernos de acuerdo, empresa, gobierno y academia, que ya lo somos, ya hemos estado participando en el mismo grupo de trabajo para ver las necesidades de cada uno, no nada más las necesidades propias, que es lo que ha pasado en los últimos años. Yo, universidad, estudiante y tal, yo estudio mi red y no me importa por cierto. O yo gobierno, estudio mi red, que mi tierra está por la y ya. Y cambio la empresa también, y yo asumiríamos que es rentable para mí, lo de donde no interesa. Si nos pusiéramos de acuerdo todos, yo creo que pudiéramos bajar costos y conectar el Estado menos. Definitivamente. Coincido mucho. Coincido mucho. Ahora, tocando el tema de la academia, ¿qué convenios se están teniendo con las universidades hoy en día con el clúster? Y tenemos cerca de 7 convenios entre instituciones públicas y privadas. Todas las universidades en las que estamos trabajando tienen carreras tecnológicas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso hacemos que los chicos vengan a hacer prácticas profesionales y vías, pero con proyectos reales. Ellos no están en escuela, hacen proyectos de escuela. Cuando vienen aquí, ya ven que es una empresa, hay que cumplir metas, hay tiempos, entonces ya cambia la actitud de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos cerca de 20 jóvenes en 3 diferentes universidades que están trabajando, y la verdad, yo he visto mucho cambio de cuando llegaron a ahorita. Ellas están trabajando más organizados, trabajaban más efectivo, cumplirle las metas,
Y los estamos también haciendo que trabajen remoto. Ahorita los líderes del proyecto que tenemos está afuera, dos chicos también que no tienen dinero, los dos están aquí y siguen trabajando en este punto porque tienen que cumplir finalmente de viernes, tienen que presentar el proyecto y esta función. Entonces sigue estando mucho la visión cuando ya están haciendo proyectos reales y en un espacio también tenemos una área de desarrollo de software donde está trabajando. Entonces sí vemos el desarrollo. No, y es fundamental que empiecen a trabajar con temas, o sea, en modalidad remota. ¿Por qué? Porque es el futuro y es como se están moviendo las cosas ahorita. O sea, ahorita una persona desde su casa en promedio puede generar lo mismo que un mando medio alto en una empresa, estando en el sector tecnológico. Yendo a la siguiente parte, nómadas digitales, tanto generar que vengan y que produzcan dinero en Chiapas, porque el nómada digital produce el dinero en donde vive. Puede estar trabajando en Taipei, puede estar trabajando en Singapur, puede estar trabajando en Canadá, pero viviendo aquí en Chiapas. Y obviamente la lana queda aquí. Este es un punto, la generación la atracción de nómadas digitales. Y la segunda, la generación de una cultura de trabajo digital en donde nosotros produzcamos como Estado trabajadores digitales remotos que sean chiapanecos y que en vez de irse a vivir a otro lado, se queden a vivir acá. ¿Qué políticas públicas se deberían de tener para fomentar esto? Bueno, el número Definitivamente. total, un nómada digital que pegue de la conectividad para estar produciendo y está trabajando. Entonces, una decisión de venir con un nómada digital, porque a veces se presentan una en empresas, donde todo lo va a vender, se dedican a viajar con el mundo. Entonces, hablan de vos y empieza complicado para que lo estar en un proyecto de trabajo. Entonces, les dicen, pues porque estamos bonito, todo de vida es muy bueno. Pero me digo, mejor de otro lado, se van a pedir en carne, Yucatán, entonces hay muchas otras partes del mundo, Tailandia, porque ellos buscan un costo de vida bajo, sí, pero no. Entonces necesitamos primero módulo. La otra, que es lo que tenemos a ti en el closet también como uno de los proyectos que podemos desarrollar, es esta especializada. Porque si bien tenemos un modelo más alto en toda la República, no tenemos equipamiento especializado. Entonces, estamos generando cursos para que salen de la escuela o antes de salir de la escuela empiecen a subir. Ahorita estamos certificándonos también en el aprendizaje por conocer. Tenemos el insecto certificador y queremos ahorita, ya estamos trabajando en desarrollar los estándares de competencia en inteligencia artificial. Consigo, esperemos que Chiapas sea el pionero en estos estándares de competencia en inteligencia artificial. Entonces, esas micropedenciales que nosotros les podamos dar a los sociólogos es lo que les va a estar pidiendo y ahí mañana les quiere hacer. Sí, yo considero que la educación es fundamental, pero, o sea, la educación es tanto, pero la educación continua es fundamental para el desarrollo empresarial y el desarrollo económico de las sociedades. Unas sociedades en conocimiento, una sociedad que también está estancada en crecimiento. ¿Tú crees que las universidades se deberían de enfocar también en dar esta educación continua en relación a la tecnología? Mira, sí, ya las escuelas están preocupando. Hemos estado en reuniones en algunos centros que participan en algunas escuelas de media superior y de superior. Y efectivamente se están dando cuenta que, imagínate, para desarrollar un el permiso para poder tener una carrera, a veces estaban hasta 2 años en su edad. El chico estudia, tú sabes lo que es 6K en tecnología. Lo que empezaron a estudiar, ya cuando son, ya no existe. Por ejemplo, ahorita, si vieras, o sea, si tarda 2 años y el curso estuviera saliendo ahorita, ¿les estarías enseñando ChatGPT 2? No, y a lo mejor los principios de porque apenas no se conocía bien, ¿no? Apenas estaba bien y que estaba bien, entonces
no se tomaría tan en cuenta. Entonces, imagínate la diferencia de cómo va avanzando la tecnología, de las misiones, de todos aquellas que están en San Exigio, y las miles de modelos de inteligencia artificial que están saliendo, porque hay un número bastante grande en vuelo. Entonces, un chico que estudia 4 años, sale por lo toparon al día y que estar, yo soy periodista que deben estar actualizando, estar escribiendo continuamente, porque si no, no van a y ahorita yo lo vi con los chicos que tenemos aquí, ellos están aquí viendo una tecnología, y de que llegaron aquí en 2 meses y medio, salieron ya. Entonces dices, por eso es, nosotros que vamos a ver los links diferenciales, porque es lo que está solicitando el link. O sea, ya no te preguntan qué exámenes. Los hago resolver, te que entrar. No lo hago resolver, el suyo no puedo. El mal del consultor actual, tener que actualizarse todos los días, Todo. sí o sí. Lo mismo en estas carreras de así es. Qué complejo para el estudiante de hoy en día. El hecho de que tu conocimiento tiene una fecha de caducidad cortita a comparación de un estudiante de los 80s de ciencias computacionales, donde el conocimiento tardaba en caducar muchísimo tiempo. ¿Qué pueden hacer los docentes para reducir esto en sus alumnos? Bueno, primero que nada, que rechaza ir. O sea, yo creo que los docentes, y hemos estado viendo, porque también hemos platicado con docentes, y sí hemos visto primero una resistencia al cambio. No quieren cargar, hemos estado hablando de la inteligencia artificial, quieren que les van a quitar el puesto, ¿no? Va a ayudar muchísimo en los tiempos de preparar materias, y también va a ir a los chicos que aprenden inteligencia artificial. Entonces, tienen que actualizarse, ver las nuevas tecnologías y no estar cerrado, por ejemplo, con inteligencia artificial a que la usen los chicos. El inteligencia artificial simplemente una herramienta como una computadora. O sea, no puedo decir, hay un trabajo, pero no uses computador. Ya, pero pensamos en que yo te promete. Y luego uno va a bajar con inteligencia artificial. Como lo cuando los maestros en secundaria te decían, ni modo que traigas una calculadora todos los días en el bolsillo, Y mira, lo que ahorita ya traigo la supercomputadora. en la mano. Yo me acuerdo, yo pésima en matemáticas en secundaria, digo, ahorita irónicamente mi trabajo es matemáticas, pero yo me acuerdo algo que me dijo ella, no vas a tener un robot que lo haga por ti. Y hoy en día la mayoría de mis tareas están automatizadas por inteligencia artificial. Entonces es curioso cómo el enfoque va cambiando y cómo las cosas que creíamos que no eran posibles hace que yo estaba en secundaria, así que 20 años. Vamos a cerrarle el 20. Ay, ¿cómo van cambiando? O sea, es muy interesante, de veras muy interesante, pero también creo que es algo de reflexionar. ¿Por qué? Porque estos patrones se van a repetir, como bien dices. Claro. ¿Tú qué crees como padre de familia que debes de inculcarle a tus hijos en el aspecto tecnológico? Primero que se meta a la relación, porque sí o sí la van a tener brutal. Sí de toda la responsabilidad que implica la conducta, porque también hay que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Y más cosa que él intenta criticar, yo veo que las leyes todavía veo un tiempo no se casan las acá, ya con el lado más de la ahorita. Entonces, sí, sí, no le tienen que dar la responsabilidad, pero sí que la use. Yo he estado checando que dice, creo que en el 2030 va a haber 5 o 6 millones de nuevos empleos que otras mujeres no existen. O sea, que no va a ser tan rápido que va a quedar en el antes, cuando había subido un promedio el día. Y ahorita ya carreras de inteligencia artificial, la lista de datos sobre inteligencia artificial, son los empleos nuevos, ¿no? Pues mi actividad profesional técnica no existía hace 2 años. O sea, el hecho de desarrollar system prompts, el hecho de hacer las pruebas de vulnerabilidad a los modelos de lenguaje, esto es una profesión nueva. Es una profesión que tiene muy poco tiempo. El marketing digital, o sea, no existía.
Claro, las carreras empezaron a salir del marketing digital acá en Chiapas hace ¿qué? 10 años, 15 años. Y el marketing digital tiene, Y el que ya va a ser, ya son agencias de inteligencia de marketing. correcto, Va a haber miles o millones de nuevos empleos que ni siquiera sabemos que no les despedir. Entonces, yo lo veo muy lógico la que te dice, es Terry, pero ella ya llegó para quedarse. Y la tendencia viene demasiado fuerte y mucho más rápido que todos los cambios tecnológicos que ha habido. definitivamente. O sea, ya viene muy rápido y eso es lo que tenemos estamos, como te que dices tú, a los jóvenes, tienes que meter y está templando a lo luego no vas a ver. Ya cansado. ¿No yo? Si tuvieras media hora con la presidenta del país y una hoja de requests, ¿qué le pedirías como presidente del clúster? Número uno, en todas las escuelas de primaria, bien. Número dos, que me descargue asistente, ciencia, terminología, matemáticas, ingeniería. Se transcripcionan todo y es lo mismo. Porque también la parte matemática ya se iría muchísimo en el desarrollo. Quisieran políticas públicas más basadas en la tecnología. El primer impuesto del país, que quedó muy atrasado en la, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues ayuda a las empresas. México puede tener gran empresa que mejor que Chiapas lo puede hacer porque tenemos el talento, tenemos el idioma demográfico, tenemos todo, además pues tecnológica. Pero si no desarrollan un proyecto de sistema, no hay proyecto a largo plazo en desarrollo tecnológico, pues nunca van a salir. O sea, los países que lo han creado no tienen que decir, mañana vamos a empezar y que tu papá está unido caminando, ¿no? Son proyectos que hacen muy bien a mediano y se va a ver resultado. Seguro de Corea del Sur, ahorita en Latinoamérica, pues en El Salvador, ya lo que están haciendo y México, entonces para empezar. Te voy a dejar con una última pregunta. ¿Qué crees que es lo más importante que una persona, sin importar su profesión, su edad, su ocupación en general, qué es lo más importante que debe de hacer hoy en día relacionado a la... Bueno, primero, es como persona la tecnología, no todo es tecnología, está pegada por humanos y se ha deshumanizado mucho todos en sus procesos, todo lo que se hace. Entonces, si vas a empezar a hacer algo y pensar en la persona, después, entender cómo funciona. Porque una vez entendiendo cómo funciona, se puede usar en el para que estudia que lo psicólogo. Vayan a terapia. No agarren ChatGPT de psicólogo. No, pero ¿cómo es de que cuánta gente ya tiene que también tengan cuidado con el artificial? Algunos usos y tampoco son artificial. No. Yo creo que es un momento complicado balancear la parte humana, la parte tecnológica. Yo creo que estamos en ese concepto ahorita, sobre todo, estaba viendo hace unos días que ya estábamos en el Vitra 4.0 y ahorita ya es el 5.0. Entonces, cuando está en mi rapidez del clúster, y que hablo de los sitios, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Poner el primer alemán. O sea, empezamos a despreocuparme por la gente, a hacer más, y ahorita ya no. Ya te iba a poner a la persona primero y después a la tecnología. Entonces, esa es la idea. Pues Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer platicar contigo como siempre. Quedamos al pendiente para todos los avances del clúster y creo que es un punto que mucha gente, sobre todo los chiapanecos, deben de estar observando. El clúster TI y el HOTEC. Sí, yo se los invito a todos los empresarios de la tecnología que se acerquen aquí a las instalaciones del Top Tech. El Top Tech es el espacio físico que el clúster ya administra. Los invitamos que vengan, tenemos proyectos, tenemos capacitación. Entonces, que se acerquen con nosotros. Y más que todo, tenemos que el ambiente colabora. Entonces, aquí los esperamos y gracias por el tiempo y de acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Mucho gusto.